Josué, capítulo 24, verso 15, este texto está enmarcado en un momento de determinación para las familias del pueblo hebreo. Es un momento donde la historia iba a tomar un rumbo para algunos muy diferente al rumbo de otros. Es una historia que cuando vamos a la palabra del Señor nos damos cuenta que vivimos un mundo que toma malas decisiones. Estamos en medio de un mundo que no solo toma malas decisiones, sino que desaprueba, critica e incluso discrimina a otro grupo por tomar sus decisiones. ¿Sabe que con todo este tema de lo que está viviendo la nación cubana, escuche, ponga en sus calendarios, ponga en sus diarios 25 de septiembre de 2022? Porque mañana usted va a ver cómo este día va a pasar a la historia. Puede pasar a la historia como la primera vez que una nación con el perfil que tiene la nuestra, con el tipo de gobierno que tiene la nuestra y todas las cosas, le dijo no a aquello que era pecaminoso. O podemos pasar a la historia como la primera nación con este tipo de gobierno y este tipo de sistema que le diga sí a aquello que es perverso. Y la Biblia es clara. Cuando decimos sí a lo que Dios desaprueba, eso trae maldición y condenación. Cuando decimos sí a lo que Dios aprueba, eso trae bendición y eso trae la paz y la protección de Dios. Si hablamos de Josué y hablamos de este libro, uno se puede hacer la pregunta, ¿quién era Josué? Todos sabemos que Josué es el sucesor de Moisés. Y es interesante que cuando Moisés muere, el Señor llama a Josué y le dice, Moisés, mi siervo ha muerto, no temas ni desmayes. Y le vuelvo a decir en varias ocasiones, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. La cuestión clave aquí es que Josué es el sucesor de un hombre que ha estado en la presencia de Dios, Moisés. Pero si leemos el contexto de este capítulo 24 y ojeamos nuestra Biblia, nos vamos a dar cuenta que este es el último capítulo del libro. Y más adelante, después de este discurso, el autor dice la muerte de Josué. En otras palabras, no sabemos el tiempo que ha transcurrido de este discurso a la muerte. Lo que sabemos que es el último discurso registrado de Josué. Es decir, si Moisés vivió agradando al Señor y fue fiel, Josué vivió agradando al Señor y fue fiel. Ahora él va a dar un discurso. Algunos dicen un discurso de despedida. Yo creo más bien que es un discurso de cambios nacionales. Y fíjense cómo este libro va a narrar cada una de esas batallas, cada una de esas conquistas que el Señor le dio al pueblo. Y algo muy similar nosotros podemos ver hoy, que el pueblo tuvo muchas conquistas militares, pero una tormenta se estaba avecinando. ¿Sabe que en estos días ahora hay una tormenta que se avecina? Una tormenta que está bien cerca, que es probable que tome la nación cubana dentro de 2 o 3 días. Pero hay una tormenta mayor que no se avecina, sino que ya está en medio nuestro. Y es una tormenta que ataca, difumina y completamente pone al descubierto sus intenciones. Atacando y difuminando los principios de Dios, pone al descubierto las intenciones del mismo diablo. Fíjense cómo la palabra del Señor nos va a decir en este libro que la recurrencia a la idolatría era una actitud natural. Y una definición de idolatría sería que es un ídolo. La propia palabra da la idea que es algo o alguien o un sistema de cosas que exige adoración, se le da adoración como Dios, suplantando al verdadero Dios. O en pocas palabras, la idolatría es ese sistema de vida donde las personas le han dado la espalda a Dios y han puesto otros dioses en su lugar. Y fíjense entonces cómo el escenario geográfico donde se va a desarrollar este discurso es interesante, porque esto ocurre en Siquem. Cuando usted busca ese término, este lugar, Siquem, va a darse cuenta que está a pocos kilómetros del noroeste de Silo. Fue por donde la primera vez Abraham recibió la promesa de Dios de darle la tierra prometida de Canaán. Es decir, que aquí mismo, donde Josué está dando este discurso, mucho tiempo, vamos a ver en otro tiempo que Abraham recibió la promesa. Y que esa promesa, dada hacía muchos años,
fue la de conquistar la tierra. Y justo en este lugar, Josué va a dar un discurso radical para la nación. Fue en este mismo lugar donde Jacob se detuvo cuando regresaba de Padán Aram y enterró allí los ídolos que su familia había traído consigo. Fíjense, Jacob también, el patriarca, fue en este mismo lugar en Siquem, donde como unos ídolos que sabían que no adoraban a Dios, que no era adoración a Dios, y los enterró y se deshizo de ellos. Fue en este mismo lugar donde Josué construyó un altar, escribió la ley de Dios en columnas de piedra, repasó las leyes al pueblo, según Josué 8, 30 al 35. Por tanto, Josué tenía buenas razones para que fuese en Siquem donde se diera este discurso. Yo estoy claro que usted ha leído este pasaje, lo ha escuchado, algunos lo tenemos como lema, otros quizás hasta en nuestros anillos de boda lo tenemos escrito. Josué 24:15 es un clamor en medio de una generación que se está desviando de Dios y tiene que tomar decisiones. Hermanos, las decisiones son cosas que nosotros nos enfrentamos a cada día. El problema es que hay decisiones que no repercuten o trascienden en la historia, o que no son de tanta envergadura, pero hay otras que sí. Y déjeme decirle que este pasaje nos está hablando de la mejor decisión que puede tomar una familia. ¿Alguien puede decir amén? Así que he titulado así mismo este sermón: Yo y mi casa serviremos a Jehová. Viendo todo este contexto, quisiera dividir en tres partes este pasaje. Y lo primero es, ¿qué estaba ocurriendo justo en el momento de este discurso? El pueblo ha conquistado varias naciones de las que Dios le ha dado, ha conquistado estos territorios. Josué va a terminar, y ojo con eso, porque después de Josué aparece el libro de los jueces, donde nosotros vamos a ver que se levantaba un hombre, guiaba al pueblo, moría y el pueblo se desenfrenaba. El liderazgo de una nación es muy importante. El liderazgo de una familia es muy importante. Pero hablando nosotros de nuestras vidas, como nosotros guiamos nuestros hogares, como nosotros nos comportamos donde quiera que estamos, es muy importante. Así que entre tantas decisiones nos daremos cuenta, hermano, que la decisión de Josué fue una decisión de vida eterna. Fíjense cómo en primer lugar vamos a ver bajo la pregunta quién escoger, y dice la primera parte del versículo 15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. Y detenemos ahí el versículo. Lo primero que nos encontramos es una decisión: si era a los dioses del pasado. Josué pone al pueblo a decidir si ellos quieren regresar a los dioses de su pasado. Y miren la primera frase: y si mal os parece servir a Jehová. Qué interesante, hermano, que cuando vemos la historia del pueblo, este pueblo ha visto los milagros de Dios, ¿sí o no? Este pueblo ha visto la mano de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, y también ha visto el juicio. Y aún este pueblo, viendo estas cosas, este pueblo en varias ocasiones se olvidaba de su Dios y se iba a los ídolos. Es increíble. Es increíble que un pueblo, estando en el desierto, que en el día tenía una columna de nube y el Señor les protegía, porque en el desierto no hay nube, y en la noche había una columna de fuego. Menos que menos hay fuego o columna de fuego en un desierto en la noche, protegiendo sus vidas. Justo debajo de esas columnas ellos hicieron dioses falsos, becerros de oro, para adorarles y decir: este es nuestro Dios. ¿Sabe? Así vive hoy nuestra nación, así vive hoy nuestra generación. Dios dando oportunidad a esta generación, Dios dando tiempo a esta generación para que se humillen, para que se arrepientan. Y aún así, ¿qué es lo que vemos? Desde el liderazgo de la nación hasta los principales de influencia de la nación, dándole la espalda a Dios, congraciándose cada vez más con los demonios, con la adoración a los dioses falsos. Es cierto que la nación cubana, según se considera, bueno, que es un estado laico, pero es que es cierto que la santería es una de las religiones de mayor influencia en la nación cubana. Pero ¿qué son los santos? Son dioses falsos, son dioses mudos. Y una cosa es que yo respete lo que cree otra persona, y otra cosa es que yo acepte otro Dios fuera de Dios, porque fuera de Dios no hay Dios que salve.
Y es justo en medio de esto que esta frase de Josué yo creo que retumba en el corazón del pueblo cuando dice: y si mal os parece servir a Jehová. La pregunta es: ¿acaso es malo servir a Dios? Hermano, cuando uno habla de servir a Dios, aquellos que hemos sido rescatados por Jesucristo, aquellos que hemos sido comprados con precio de sangre, aquellos que hemos sido perdonados, lo único que puede venir a nuestra mente cuando se habla de servicio a Dios es: gracias, Señor, porque es un privilegio servirte. Porque tú sirves a este mundo y este mundo te lo quita todo, no te da nada. Cuando más lo necesitas, te da la espalda. Eso es lo que da este mundo: miseria, dolor, rechazo, mentiras. Eso es lo que ofrece este mundo. Pero fíjense cómo Josué dice: y si mal os parece servir a Jehová. La frase tiene una connotación. Ustedes muchas veces han estado entre dos aguas. ¿Acaso será malo servir a Dios? Dice: escogeos hoy a quién van a servir. Usted se levanta en la mañana y, como le decía, a veces hay decisiones que puede tomar que son más fáciles, otras que son obligatorias. Por ejemplo, hoy por hoy decidir desayunar es una cuestión difícil. Y más difícil es decidir qué desayunar. Ya con desayunar vamos bien. Pero hay decisiones como la que se está usando en esta palabra, cuando Josué dice: escogeos hoy. Ese término escoger no es un escoger al azar. Y escucha, este término que está aquí, escoger, no es el escoger como que uno dice: bueno, déjame ponerme estos zapatos o estos otros. Este escoger aquí, según los diccionarios y los especialistas en los idiomas bíblicos, dicen que es un escoger que necesita y amerita, número uno, que te detengas, que pienses bien, que valores bien, que saques tus cuentas para después tomar una decisión. En otras palabras, cuando Josué dice: escogeos hoy, está diciendo: tengan mucho cuidado al escoger. Hermanos, ¿cuánta gente ha escogido durante todo este tiempo negar al Señor? Ayer me pasó algo, y es que en la universidad, en medio de los estudiantes y los profesores, estuvimos hablando en un receso, no era parte de la clase, sobre el código de familia. Y ahí evidentemente las leyes están a flor de piel, pues, entre estudiantes universitarios y las leyes y los profesores. Y me tocó defender, porque en un momento alguien como que me atacó: no, ustedes creen eso por sus principios religiosos. Le dije: acabas de discriminarme por mi religión y mi fe. ¿Cómo me vas a decir que defiendes un código que no discrimina y tú mismo ahora mismo me estás discriminando? No, yo no estoy haciendo eso. En segundo lugar, acabas de demostrarme que no me has escuchado ni leído mis argumentos, ni has puesto atención a lo que yo digo cuando defiendo mi punto de vista. Porque si me escuchas, cuando hablo de Biblia, por toda la Biblia te demuestro que eso está mal. Pero como ese código no es para cristianos, sino que es para todo el mundo, cuando hablo de argumentos científicos y argumentos jurídicos, le decía yo: no los uso de mí, porque yo no soy un erudito en esas ramas. Lo uso de otras personas que muchos de ellos ni son cristianos, pero tienen su punto y lo defienden. En otras palabras, hermanos, hay momentos en que uno tiene que decidir si se calla para no ser el objeto de crítica, para que todo pase como inadvertido, o si decides hablar ateniéndote a las consecuencias. Este escoger que está diciendo Josué era un escoger que iba a traer consecuencias beneficiosas o desastrosas. Y fíjense cómo dice: escojan hoy. La decisión es hoy, le estaba diciendo Josué al pueblo. Esa decisión tiene que ser hoy, no puede ser mañana. Mañana puede ser tarde. Dice: escogeos hoy a quien sirváis. Y la idea de servir es esa idea donde no simplemente atiendes a alguien en un momento, sino que te dedicas por completo a esa persona, en este caso a Dios. Dice: escojan hoy a quien van a servir. Y Josué entonces menciona el primer grupo de dioses. Dice: si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. ¿A qué dioses se refiere aquí el texto? Si leemos el contexto, nos vamos a dar cuenta en el mismo capítulo 24, versículo 2, mire lo que dice. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré,
padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Los dioses que ellos adoraban ahí, según se cree, era Nagnar o Sin. Eran dioses principales de Ur de los Caldeos. Ahora, ojo con eso. ¿Quién vivía en Ur de los Caldeos? Abraham. ¿Quién llamó a Abraham a salir de esa perdición? Fue el Señor. Me llama la atención que la palabra que se usa aquí para decir que Dios llamó a Abraham, que tomó a Abraham, es una palabra hebrea que es la K, que implica poderosa interrupción en la vida de alguien. En otras palabras, hermano, mientras Abraham estaba perdido, mientras Abraham adoraba a dioses falsos, el Señor lo llama de ahí y ahora lo hace su pueblo, lo hace suyo. ¿Te has dado cuenta que eso es lo que ha hecho Jesucristo con nosotros? ¿Te has dado cuenta que entre tantos que dan la espalda, que rechazan a Dios, el Señor me llamó y el Señor me tiene hoy en sus brazos? ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Yo no sé lo que va a pasar mañana, pero yo sé que hoy sirvo al Dios verdadero. Y fíjense cómo dice el pasaje, que escojan hoy si van a servir a los dioses de sus padres. En otras palabras, lo que Josué le está diciendo es: decidan si van a regresar a su pasado perdido. Hay mucha gente que cuando viene a los caminos del Señor empieza a tantear o a valorar. Yo en el mundo hacía esto, mira ahora cómo me busco estos problemas. Yo cuando aquello me era más fácil buscar el dinero o hacer las cosas que no estaban bien, o hacer esto, hacer lo otro. Cuando tú ves una persona que está valorando mucho cómo era su vida en el mundo, es porque no ha entendido cómo es la vida en Jesucristo. Porque cuando uno viene a Jesucristo y se acuerda de su mundo perdido, lo único que eso trae es dolor y vergüenza. Porque este mundo lo único que hace es corromper más y más nuestras vidas. Y fíjense cómo este pasaje está diciendo: Josué, escojan hoy si van a regresar a su pasado. La historia de Cuba tiene unos 500 años y tanto, según se cree. Bueno, disculpen, con los aborígenes primero, pero de ahí no se sabe mucho hasta que es colonizada. 1492 es ahí conquistada. Y a partir de ahí, desde que empezamos mal. Porque el catolicismo en ese momento no era la mejor versión, o no era la mejor versión de lo que nosotros entendemos del cristianismo. Pues venía con una Biblia y con una espada. No te conviene, te arranco la cabeza, te conquisto y llevo el oro para España. No empezamos mal. La historia cubana no empezó, es decir, no empezamos bien, no empezó bien. A razón de eso, conocemos el resto de la historia, que 100, 200, 300 años después comienza a llegar el protestantismo a Cuba. Vinieron americanos, vinieron algunos que otros europeos, pero sobre todo misioneros de Américas, de Norteamérica, y empezaron a traer el evangelio a Jesucristo. Nuestra historia protestante, nuestra historia del evangelio tendrá unos, sí, puede ser que me equivoque, pero tendremos unos 250 años, o quizás 200, no sé. De hecho, las convenciones más antiguas, como las convenciones bautistas, algunas ya tienen 100 y tantos años, ninguna llega a 200. Pero ¿qué quiero decirte con esto? Cuando hablamos de historia, la historia de Cuba desde sus inicios nunca fue historia de como otras naciones que desde el comienzo, que se saben de ellos, estaban buscando del verdadero Dios. Pero aún así tú y yo hoy estamos aquí y somos parte de esa historia, que cuando Cristo venga por su iglesia, cuando todos nos presentemos delante de Él, se podrá decir: la nación cubana en este momento es cierto que se adoraba a dioses falsos, esto, aquello, como muchas otras, pero existió un remanente que adoraba y servía al Señor. Pero fíjense cómo Josué está diciendo: si ustedes desean, regresan a los dioses de su pasado. ¿A qué pasado yo puedo regresar a mi nación cubana? ¿A los dioses falsos? ¿A Tabex o Mabuya? ¿Dioses principales de los aborígenes? No. A los dioses de estas personas que se presentaban como la iglesia de Jesucristo y con la espada mataban, robaban y adoraban ídolos. No. Regresar al pasado nunca ha sido una buena opción. Porque la mayoría de nosotros en nuestro pasado lo que hay es perdición. Y fíjense entonces cómo en medio de esta decisión Josué está preguntando: escojan hoy si van a regresar a los dioses del pasado. Puede que nuestro pasado haya sido turbio, puede que nuestro pasado haya sido doloroso,
Puede incluso que no hayamos tenido nunca un presidente o un líder que haya sido temeroso de Dios, pero aún así yo no voy a identificarme con aquellos que adoran dioses falsos. Aún así, los que me han antecedido, por ejemplo, algunos de nosotros tenemos en nuestra familia que por más de 5 o 6 generaciones que tengamos conocimiento, no eran cristianos. Otros tenemos conocimiento que sí eran cristianos, pero si tú estás aquí, escúchame. Aunque tu pasado en algunos hayan sido cristianos u otros no lo hayan sido, a partir de hoy, mis siguientes generaciones, yo quiero que busquen, alaben y adoren al Dios verdadero. Yo en mi casa serviremos al Señor. Fíjense cómo después de esta primera pregunta de a quién escoger, si a los dioses del pasado, ahora viene la segunda pregunta o la segunda idea: a quién escoger, a los dioses del presente. Miren lo que dice la segunda parte del verso 15: o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Usted recuerda uno de los mandatos que el Señor le dio a su pueblo cuando sale de Egipto, y es que no se casaran con mujeres de otras aldeas, con mujeres de otras ciudades. La pregunta: ¿por qué el Señor le dio ese mandato? Podemos ver en la Escritura que parte de ese mandato era para que no se corrompieran con sus dioses, para que no se corrompieran con esa cultura que le habían dado la espalda a Dios, que no querían saber de Dios. Pero la nación, una vez más, y muchos de ellos se corrompieron. ¿Te has dado cuenta cuántas alertas el Señor da al hombre? Y aún así el hombre sigue duro de corazón. Y aún así el hombre sigue dando la espalda al Señor. Ahora, después de hablar de los dioses del pasado, Josué está diciendo: escojan hoy si van a quedarse con los dioses del presente. ¿Quién eran los dioses del presente? Es probable que en la mente de Josué hay un canto. Recuerda que este pueblo, lo que más puede tener escrito para este momento, y no sabemos, evidentemente no estaba todo escrito, era el Pentateuco. O se cree que estaba parte ya, en gran parte escrito, los libros de Moisés. Y hay un canto profético que aparece en Deuteronomio 31, verso 18. Mire lo que dice: pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Este es Dios hablando. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en la boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Lo que estaba ocurriendo, ya Dios lo había previsto. He escuchado en estos días, he escuchado muchas cosas, ofensas de todo tipo, pero poniendo aparte eso, he escuchado gente que dice: no, es que esto está escrito que tiene que acontecer. Ya esto está escrito, ya esto está determinado, que se apruebe ese código perverso y todas las cosas. Lo que está escrito es que la maldad va a aumentar. Y también está escrito que la iglesia tiene que permanecer fiel. Que la maldad aumente no va a depender de mí. Pero lo que me toca a mí es ser fiel y mostrar la fidelidad a Dios. ¿Sabe qué? Los cobardes tienen un lugar junto a los mentirosos, los adúlteros, los pecadores, en el lago de fuego y azufre, según Apocalipsis 19. La palabra del Señor. Ahora, ¿quiénes eran los dioses de los amorreos? Posiblemente este cántico de Deuteronomio está en la mente de Josué, donde Dios dijo: ellos me negarán. Hermanos, yo le doy gracias al Señor porque Él me ha apartado. Él ha apartado su iglesia para que en estos tiempos, mientras la nación se corrompe más, mientras las familias más la espalda le dan a Dios, nosotros podamos decir: yo en mi casa serviremos al Señor. Y fíjense cómo dice: servir a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Según se cree, el dios principal era Murru, otros tienen un nombre como Marduk. Lo interesante es que los amorreos, si los dioses del pasado solamente podían estar en la historia, nuestros padres adoraron a esos dioses falsos, los dioses del presente estaban constantemente alrededor de todos ellos. Fíjense cómo, si usted está viviendo en el tiempo de Josué y usted ve una nación vecina, usted ve una tribu vecina, tienen dioses de diferentes tipos. Ahora, recuerdan que aquella tierra era una tierra bendecida. Era una tierra que fluía leche y miel. Y la frase de fluir leche y miel, según la mayoría de los comentaristas, está hablando que era una tierra donde las cabras, donde las vacas daban leche en abundancia, que todos podían tener para su familia en abundancia.
Eso hace mucho rato se perdió en Cuba. Cuando se hablaba de la alimentación, de la fruta, de la verdura, de las carnes, tenían en abundancia. Y no hace falta hacer comentarios. Pero si nosotros vamos a la palabra del Señor, amado, si nosotros vamos a la verdad del Señor, la pregunta de Josué, ¿a quién van a servir? ¿A los dioses falsos que les rodean hoy? Por si fuera poco, hoy no solamente aquellos que no creen en Dios defienden todos estos códigos y todas estas leyes perversas. No solo son ellos, sino que hoy hay gente en la nación cubana que son los que se entrevistan en todas las entrevistas son las que aparecen con los altos rangos del país, que dicen ser cristianos. En estos días alguien me mandó, pastor, mira, están poniendo ahora mismo fulano que es cristiano y que no sé qué, y que la Biblia. Me mandaron una alerta cuando estaba presidente reunido con algunos ahí supuestos religiosos. Digo supuestos religiosos porque la Biblia, yo no puedo decir que esos son mis hermanos, sino yo me vuelvo un hipócrita y un mentiroso también. Y cuando veo esa reunión ahí diciendo sí, que el código, que sí, que mira, somos de la iglesia no sé qué, que nuestra fe, que qué sé yo, lo único que pude compartir es un pasaje que está en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, cuando dice la palabra del Señor: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Eso fue lo único que pudo venir a mi mente cuando vi a esa gente que se decían ser cristianos defendiendo el pecado. Pero lo que más me llama la atención es el verso 5 que Pablo 2000 años atrás se lo dio a Timoteo, cuando dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aunque la nación se esté cayendo en pedazos, tú y yo tenemos el único mensaje de vida eterna para esta nación. Por eso es que no podemos callar. Por eso es que no nos podemos quedar cruzados de brazos, porque mientras nuestra nación se muere, la familia se destruye cada vez más y el hombre le da la espalda a Dios, todavía, gracias al Señor, porque en esta nación hay una iglesia que sigue proclamando: yo en mi casa serviremos al Señor. Y en medio de estos dioses falsos, es muy fácil, hermano, cuando miras al que está a tu lado, cuando miras a tu vecino y ves que él no tiene a Dios y que las cosas le van bien, porque hay una cosa que está clara: cuando uno tiene a Dios, es muy difícil que en este mundo que va contra Dios las cosas le vayan bien. Nos va bien de acuerdo a la salvación y los beneficios que ella trae, al gozo, la paz, el amor, que todo eso es suficiente. Pero de acuerdo a las relaciones humanas, de acuerdo a la presión del hombre, no nos va muy bien, porque nos critican, nos ofenden, nos humillan o tratan de humillarnos. Y la palabra del Señor está clara. ¿A quién van a servir?, dijo Josué. ¿Van a ir al pasado o se van a contaminar con los dioses falsos de su presente? Lo he dicho 1 y 1000 veces. La patrona de Cuba no es Santa Bárbara. El evangelio es lo único que puede ser el patrón de Cuba para traer salvación. El evangelio de Cristo. Y alguien conversábamos en estos días si Cuba estaba maldita, si no estaba maldita. Y yo le dije: respeto cualquier opinión, pero no puedo decirte que mi nación está bajo maldición. Pero lo que sí te puedo decir es que el mundo entero está bajo maldición. No puedo decirte que Cuba está maldita, porque todavía quedan muchos hijos de Dios que seguiremos fiel hasta el último día. Y el Señor protege su iglesia. Fíjense cómo en este momento dice: ¿a quién van a escoger? A los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Ten cuidado, porque estos días, quizás muchos con su silencio, escogieron servir a los dioses falsos. ¿Qué tú crees de esto? No, yo no me meto en eso. Si dijiste eso, negaste al Señor. Porque te están preguntando: ¿qué tú crees del diseño original de Dios? Alguien me dijo, y eso jamás lo había escuchado, y una persona me dijo que no es cristiana: mi esperanza está en que se apruebe ese código. Yo me quedé así y me dolió el corazón, porque esa frase solo puede traer a nuestra mente: qué miserable es el hombre sin Dios. Claro, hermano, pero cuando uno le da la espalda a Dios, pone su esperanza en cualquier cosa. Y fíjense, yo sé que esto puede sonar un poco fuerte,
Pero como se ha presentado ese código, es como lo que necesita la nación cubana. Es una vez más darle la espalda al Señor. Lo que necesita la nación cubana es a Jesucristo. Y alguien nos dirá, sí, pero esa es tu religión, esa es tu fe, eso no es para todo el mundo. Pero ¿sabes qué? Todos nos vamos a presentar delante de Dios. Y solo en ese momento, aquellos que vivimos para Jesucristo, podremos escuchar la frase, bien, buen, siervo y fiel. Y aquellos que dijeron, no nos interesa, y aquellos que pelearon contra Dios. Mire, hermano, pelear contra Dios es la necedad más grande del universo. ¿Sabe por qué? Porque muchos entre nosotros en algún momento de su vida pelearon contra Dios y fueron conquistados, ¿sí o no? Y damos gracias al Señor por eso. Porque algunos en algún momento decían, yo no quiero saber nada de Dios, pero el Señor le conquistó. ¿Y qué va a pasar con aquellos que se mueren peleando contra Dios? Los anales de la historia lo registran. Las últimas palabras de Lenin, de Karl Marx, de todas estas personas que le dieron la espalda a Dios y con su sistema de pensamiento lo que han traído es más corrupción. Todos ellos, en su gran mayoría, sus últimas palabras. Me encanta la de uno de ellos que pasó toda su vida peleando contra Dios y dijo, oh Galileo, que nunca te dejaste vencer y hoy he sido yo el vencido. Hermanos, ¿a quién escogerás? ¿A los dioses del pasado? ¿A los dioses falsos del presente? Y me encanta cómo termina el verso de Josué. Vamos a ver la tercera parte, verso 15, la última parte dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Me encanta cómo Josué, por supuesto en este pasaje que he revelado, él no invierte el orden. Si se invierte el orden sonaba un poco distinto. Yo y mi casa serviremos al Señor. Escojan ustedes, ¿a quién van a servir? Josué lo hizo al revés. Escojan ustedes hoy. Escojan ustedes hoy. Incluso Deuteronomio, Ezequiel en muchas ocasiones pone el pueblo a escoger. Si escoges el bien, si escoges a Dios tendrás bendición. Si escoges el mal, tendrás maldición. Y lo pone a escoger. Cuidado con lo que escogemos. Porque solo hay dos caminos, hermanos. Decirle sí a Dios o darle la espalda. No hay caminos intermedios. No hay cristianos a medias tintas. No hay cristianos entre dos aguas. O hay hijos de Dios o personas no creyentes que necesitan a Jesucristo. Y fíjense cómo Josué dice, pero escojan hoy ustedes a los dioses del pasado, a los dioses del presente, pero porque las decisiones de ustedes, Josué está diciendo, a mí no me van a afectar. Cuando me levanté hoy, lo primero que dije, orando al Señor y hablando con Él, Señor, mañana a esta hora, es probable que ya se sepa la decisión final. A las 3 de la tarde, pero se debe cerrar a las 6. El problema con esto es que yo oro porque haya transparencia en eso. Porque pasan muchas cosas. Ahora, independientemente de ese resultado, escucha, independientemente que ese resultado sea sí o sea no, ya la Biblia dice que en Jesucristo somos más que vencedores. Ya la Biblia dice que el Señor nos dijo, no te desampararé, no te dejaré. El mundo puede decir sí al pecado, pero el Señor dice que estará con su iglesia hasta el fin del mundo. ¿Alguien puede decir amén? Y fíjense cómo la palabra del Señor dice, pero tu decisión no va a influenciar la mía, dijo Josué. Si ustedes le dan la espalda a Dios, esa no va a ser la mía. Escuchen, hermano, yo sé que en las congregaciones en este último tiempo es cuando más gente de entre dos aguas hay. Y mandan gente a las congregaciones, y mandan gente a las iglesias para escuchen lo que está hablando, escuchen lo que está diciendo. Si esta mañana hay alguien así, déjame decirte, Cristo es el único que te puede salvar. Cristo es el único que te puede salvar. No hay salvación fuera de Él. No hay salvación fuera de Él. Y no se puede servir a dos señores. Dice la palabra del Señor que si sirves a Dios es con toda tu alma, con toda tu mente. Y la iglesia no tiene nada que esconder. Yo y mi casa no tenemos nada que esconder.
nuestra familia, el buen samaritano, que no somos perfectos, tenemos miles de errores y si le pedimos al Señor que siga obrando en nosotros, no hay nada que esconder, porque este lugar es un faro donde se predica que la esperanza de Cuba, del mundo, es Jesucristo. Josué dice en su palabra que la gente escoja, pero, y miren lo que menciona, dice yo. Hemos hablado de esto en otras ocasiones. El español nos diría que hay un error aquí, ¿sí o no? En el español el yo debe ir detrás, pero Josué no está hablando en español, ni mucho menos. Josué está hablando de acuerdo a cómo se ha entendido y se entiende en la palabra, que es la responsabilidad. Josué dice yo y mi casa. Qué interesante que Josué es el líder de la nación, y Josué puede decirle a toda la nación, como otros reyes después lo vamos a ver, que dicen, quiten los dioses ahora mismo, quiten todo esto y vamos a buscar a Dios. Josué lo pudo haber dicho, y en este caso él dice no, escojan hoy qué van a hacer. Y más adelante entonces dice yo, hombres que estamos aquí, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros nietos necesitan ver que nosotros servimos a Dios. La mejor forma de mostrar a nuestros hijos que servimos a Dios es con nuestro ejemplo. Nuestras palabras, pero nuestro ejemplo. No somos perfectos, pero tenemos al Dios perfecto obrando en nuestras vidas. Por eso Josué dice, decidan ustedes, pero yo en primer lugar. Hermanas que están aquí, usted también. Si su esposo no es creyente, usted tiene que tomar esa iniciativa de decir, yo Señor te voy a servir. Porque con tu testimonio puedes ganar a tu esposo para Jesucristo. Puedes ganar a tus hijos para Jesucristo. Por eso Josué dice, yo. La cuestión es si estamos dispuestos a pagar el precio y decir, Señor, quiero serte fiel. Porque sin aprobarse estas leyes, hemos visto cristianos ser ofendidos desde todas las vías posibles. ¿Qué pasará cuando esas leyes lleguen a ser oficiales? Josué dijo, no importa lo que decidan otros, yo y mi casa. ¿Por qué su casa? Porque Josué entiende que él es el responsable, que él es el líder, que él debe tomar las riendas de su hogar para decir, vamos a buscar al Señor. Este código se ha presentado como el salvador de la familia. El salvador de la familia es Jesucristo, hermano. El que diseñó la familia, el que diseñó el matrimonio es Dios. Y ahora el mundo le quiere dar la espalda a Dios para hacer que funcione. En varias conferencias, en varias predicaciones he dicho 5 años, probablemente menos. Vamos a ver lo que todas estas leyes traen. Pero aún así, Josué está diciendo, yo y mi casa serviremos. Y esa palabra servir tiene la idea, una vez más se lo recuerdo, decir, yo voy a vivir para Él con todas mis fuerzas. Mis palabras, mis actos van a estar unidos en el servicio al Señor. Lo que diga aquí en la casa del Señor, mañana lunes lo voy a decir en mi trabajo. Lo que diga aquí en la casa del Señor, mañana lunes lo voy a decir donde quiera que esté. Porque cuando tomas una decisión para servir al Señor con toda tu fuerza, escucha, persecución, hambre, miseria, ofensas, mucho más cosas, dice la palabra, que vienen y vendrán sobre aquellos que hemos decidido servir al Señor. Pero ¿qué me puede quitar el hombre? Alguien me decía en estos días, están esperándote ya en la prisión de no sé qué. ¿Qué me puede quitar el hombre? El gozo. El gozo no me lo puede quitar porque el gozo me lo ha dado Dios. Yo quizás, al igual que usted, sí he analizado algo que sería lo que posiblemente más me doliera. Y es no ver a mis hijos crecer. Pero la palabra del Señor dice que somos bienaventurados
cuando por su causa nos maldigan, nos ofendan, y que todo lo que el hombre trate de quitarnos aquí en la tierra no será comparado, porque no nos pueden quitar lo que Dios nos ha dado en su salvación. Y escucha, estamos llamados a defender nuestros principios. Aquellos que niegan sus principios por un plato de lenteja, por un viejo varadero, porque le den un reconocimiento o una medalla en el pecho, esos darán cuenta a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando decides servir a Dios, el mundo se te puede venir encima, pero estamos en las manos del Señor, hermano. Dice Josué: yo y mi casa vamos a servir al Señor. Y cuando vemos esta declaración de Josué, con esto quiero terminar, uno se hace la pregunta: ¿qué decidió el pueblo? El libro de los Jueces va a declarar esa decisión. Muchas familias se corrompieron. Ahora, en este pasaje, muchos dicen: no, vamos a buscar al Señor. Pero una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Si seguimos leyendo el discurso, muchos dijeron: no, que sea el Señor entre nosotros. Pero muchos, días después, meses después, le dieron la espalda. Pero Josué dijo: yo en mi casa. Un día, si el Señor lo permite, voy a ver a Josué cara a cara. Le podré ver y le podré decir: le doy gracias al Señor porque en mi anillo de boda, hasta el último día, tuvo esa frase que dijiste. Hermanos, no somos perfectos. Cometemos errores. Pero lo mejor que podemos hacer es decidir por el Señor. No sabemos cuál va a ser el futuro de la nación. Pero ¿sabe qué? Yo no quiero saber cuál es el futuro de la nación. Yo quiero saber que yo y mi casa sirvamos al Señor hoy y mañana, donde quiera que estemos. La pregunta es, iglesia, ¿a quién vas a servir hoy? Vamos a ponernos en pie y vamos a elevar una oración al Rey de los cielos. Amante Dios, en esta hora, Señor, estamos humillando nuestros rostros delante de ti. Estamos pidiéndote perdón, oh Dios, por nuestras faltas. Señor, hemos cometido errores, pecados, te hemos fallado. Pero sabemos que en Jesucristo y solo en Jesucristo hay salvación. Sabemos que esta vida es pasajera. Y hoy estamos hablando, discutiendo estos temas, pero dentro de un tiempo, Señor, muchos estaremos en tu presencia. Lo más terrible es aquellos que se mueren sin ti, oh Dios. Estarán en un lugar de condenación por la eternidad. Hoy Cuba va a decir públicamente, que sabemos que los números nunca son tan fieles como se dicen, pero hoy Cuba va a decir públicamente qué es lo que quiere para la nación, Señor. Qué es lo que queremos para la familia. E independientemente que muchos hayan dicho sí a leyes pecaminosas, Señor, yo y mi casa, posiblemente todos los que estemos aquí en esta mañana, hemos dicho y seguiremos diciendo: yo y mi casa serviremos al Señor. Nuestros hijos están en tus manos. Nuestra familia está en tus manos. Te rogamos, Dios, te imploramos, Dios, que seas con nosotros hoy y siempre. Pues sabemos, Señor, que nuestra esperanza está en Jesucristo. Que nuestra salvación está en Jesucristo. Que la esperanza de nuestros hijos está en Jesucristo. Que la salvación de nuestros hijos está en Jesucristo. Que la salvación y la esperanza de la familia solo puede estar en Jesucristo. Rogamos hoy por la nación. Rogamos hoy por esta patria. Rogamos hoy por la familia en Cuba. Por aquellos que te han dado la espalda. Por aquellos que han promovido la maldad. Te pedimos por su vida misericordia y que se puedan arrepentir de sus pecados. Pero en esta hora queremos darte gracias porque todo este tiempo, estos 2 años y medio del código y todas sus cosas, nos han recordado muchas cosas, pero la principal es que tú estás en tu trono y nadie te moverá de allí, Señor. Y que tu iglesia, tu verdadera iglesia, seguirá siendo fiel hasta que venga por nosotros o nosotros vayamos a ti. Te bendecimos, te damos gracias, te honramos y te damos gloria. Y te decimos, Señor, yo y mi casa serviremos al Señor.
A tu nombre sea dada la gloria. Amén y amén.